Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de estudio bíblico de Apocalipsis. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de poder estar aquí dispuesto a estudiar junto con ustedes la bendita palabra del Señor. Como dije, todos muy bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Sé que mucha gente ha seguido estos estudios desde el principio, otros han entrado en el transcurso del mismo, pero definitivamente hemos recibido mensajes y correspondencia en el sentido de que el pueblo del Señor ha estado recibiendo bendición y se ha gozado con estos estudios de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a seguir con el capítulo 20, ya estamos por terminar, si Dios lo permite, creo que el próximo jueves ya estaremos terminando con el capítulo 21 y el capítulo 22, que pues podríamos decir son más generales, ¿no? que detalle, y podemos terminar, si Dios lo permite, el próximo jueves. Pero hoy seguimos con el capítulo 20 que nos habla de unos tópicos muy importantes. Todos son importantes, pero esto no lo digo solo por decirlo. Realmente el tema del milenio es un tema de mucha importancia. Es bueno estar claros en la línea que lleva la palabra en torno a este tópico, que es el milenio. Y el segundo tópico es el juicio ante el gran trono blanco, que es el llamado juicio final. También se le llama juicio final porque es el último juicio que va a haber y que va a ser un juicio de todos los impíos de la tierra, de todos los que no han querido nunca buscar a Dios, aceptar la gracia y el perdón del Señor. Entonces tendrán que estar ahí en este gran juicio del trono blanco o el juicio final. Vamos a hacer la oración para entrar a la palabra en esta noche. Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites una vez más, Señor, estar dispuestos para entrar en tu palabra. Pedimos tu bendición, pedimos tu iluminación. Tú que inspiraste esta palabra, Señor, danos hoy también sabiduría, Padre. Ilumínanos para poder entrar en la misma y recibir esa bendición que tú dices que hay al estudiar y leer las palabras del libro de Apocalipsis. Bendice a los oyentes, Señor. Derrama sobre cada uno de ellos también sabiduría, que tu espíritu se mueva a través de tu palabra, Señor. En tus manos nos encomendamos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Habíamos quedado, hermanos, la semana pasada en la guerra o en la batalla de Armagedón, la cual se da en este capítulo 19. Algo para resaltar es que a partir del capítulo 19, las cosas toman otra vez la cronología, una continuidad. Por eso aparece mucho acá en estos últimos capítulos la palabra y, esa palabra que junta lo anterior con lo que sigue. Indica que hay una consecutividad en los acontecimientos, y esto es lo que vemos desde el capítulo 19, donde está la segunda venida de Cristo en gloria, y luego en la segunda parte, después de las bodas del Cordero, viene, ¿verdad?, la batalla de Armagedón. Eso lo explicamos la semana pasada. E inmediatamente después de Armagedón viene el reino milenial, el reino de Jesucristo. Esto es, como les acabo de decir, cronológicamente el orden seguido que hay
hasta terminar en el capítulo 22. Hay cosas en estos capítulos que todavía necesitamos mucha más revelación de Dios, pero no en este tiempo, cuando estemos allá en estos lugares que menciona la palabra. Pero hay otras cosas que podemos entender muy claramente. Recordemos que el libro de Apocalipsis, aunque tiene tipología o más bien simbología, también hay una parte enorme de expresiones literales que deben interpretarse y entenderse literalmente. Así que continuamos hoy con el milenio. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Viste cómo aparece aquí la palabra 1000 años? En una forma determinada, ¿no? En una forma en que se puede entender que cabe ese tiempo, 1000 años. Sigue diciendo, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Podemos ver aquí, hermanos, que sigue la línea del capítulo 19, que nos deja con el aprisionamiento del falso profeta y del anticristo. En esta guerra de Armagedón que ya mencionamos, una de las cosas que suceden allí primerito es que el Señor les quita las cabezas. Es como si el Señor borrara a los generales de esa guerra, ¿no? Es un acto estratégico en una batalla. Y los conmina al lago, no al lago, bueno, sí, los confina, dice la palabra acá en el 19, al lago de fuego, tanto al anticristo como al falso profeta. Pero faltaba el otro, faltaba el dragón, que es el diablo, el cual en este pasaje nos dice que es prendido con una gran cadena. Aquí entramos al aspecto de si es esta cadena simbólica o es literal. Hemos visto que la misma lógica nos lleva a entender las cosas en Apocalipsis. Un espíritu no puede ser atado con cadenas de hierro, porque la cadena es algo material, es una cuestión tangible, física, mientras que Satanás es básicamente un espíritu, aunque él puede tomar apariencias humanas y cualquier otra figura. Él puede aún vestirse de ángel de luz, dice la Biblia, para engañar. No obstante, en términos básicos, sustanciales, valga la palabra sustancial, él es espíritu, el diablo es un espíritu. Entonces una cadena no es lo que se usaría, una cadena física no es lo que se usaría para aprisionar. Entonces esta cadena tiene que ser espiritual. Importante es que Dios manda un ángel. En mi opinión es un ángel que se menciona anteriormente también cuando se abre el pozo del abismo. Los que saben, han seguido este estudio, saben que hablamos de eso cuando pasamos por ahí, cuando abre este ángel que desciende de Dios, el pozo del abismo donde salen aquellos millones de demonios atormentadores de la raza humana. Probablemente sea el mismo ángel que en aquella ocasión dijimos que debía ser un ángel de jerarquía, o no, eso no podemos saberlo con toda propiedad. El hecho es que será un ángel, no será ni Jesucristo,
ni dice si es el arcángel Miguel o Gabriel o alguno de los otros seres celestiales de gran jerarquía. Lo que indica es que es un ángel enviado por Dios, comisionado por Dios, y que el diablo, ante la voluntad soberana de Dios, no puede hacer nada. Aunque fuera el ángel más pequeño de todos los que Dios tiene, que son millones de millones, pues el diablo no pudo hacer otra cosa que ceder ante este aprisionamiento. Las cadenas que usó ahí este ángel, pues son de prisiones también de oscuridad, eternas, que están ahí especialmente para tomar preso a los espíritus diabólicos, y en este caso al gran dragón, el cual también será apresado en ese lugar. Y dice la Biblia que lo ató, primero lo ató y después lo encerró por 1000 años. Y dice, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Otra vez aparece aquí, ya tenemos 3, y en total son 6 veces que aparece la palabra 1000 años. Siempre 1000 años, refiriéndose, claro está, a este periodo que la Biblia presenta y que se denomina el milenio. Se dice milenio, que es una palabra pues de raíces latinas, ¿verdad? Que indica simplemente 1000 años. Eso es milenio, 1000 años. Simplemente, o sea, el milenio no es ningún misterio ni nada de eso. No es hebreo ni es griego, ¿verdad? Sino, como dije ya, el origen o la raíz de esta palabra. Dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, y esto durante 1000 años. Y después de esto, añade aquí, debe ser desatado un poco de tiempo. Quiere decir que el engaño de Satanás, ese impulso diabólico que lleva al hombre a ponerse en contra de Dios, será suprimido en el milenio. Esto es lo que indica, el diablo es el instigador del pecado. Y él trabaja en el mundo instigando, promoviendo el pecado. Acá no lo podrá hacer. En el milenio estará inactivo en ese aspecto de instigar el pecado, sin querer decir, como vamos a ver ahora después, que se haya suprimido del todo el pecado, ¿no? En el milenio todavía habrán pecadores. En el milenio habrá gente que heredará el reino, pero no es que sean salvos para la eternidad, aunque el milenio será una oportunidad para que ellos pudieran aceptar a Cristo como su Salvador, ya que lo estarán viendo, y así prepararse para la eternidad. Probablemente muchos lo hagan y aprovechen esa dispensación que se llama la dispensación del reino, donde Dios somete a prueba a la humanidad en base a alguna parte de su voluntad revelada, y hay o salvación o condenación, si han recibido o no dicha revelación. Yo creo que ahí el que viendo al Señor y reinando ahí y enviando sus mandamientos y todo, y no lo acepte y no lo reconozca, pues ya eso es el término máximo, ¿no?, de lo que se llama una vida de maldad y de pecado. Pero ahora no nos vamos a adelantar a lo que debemos ver después. Después del milenio, en este resumen, Satanás es suelto otra vez de su prisión en el abismo
y saldrá a engañar otra vez a las naciones, dice aquí por un poco de tiempo. O sea que cuando dice un poco de tiempo, va a indicar en esta perspectiva que no es mucho tiempo. El diablo engañará rápidamente a la gente y la llevará a la culminación de su rebelión, y Dios usará esta actividad diabólica para probar, porque también en cada dispensación Dios pone a prueba a la humanidad. Dios usará el soltar al diablo para probar a esta humanidad que vivirá en el milenio y que no son parte de los salvados todavía, y ellos tendrán la opción de escoger entre una y otra cosa, que muchísimos de ellos escogerán el seguir a Satanás. Por eso hablamos desde el principio que en el milenio no todo el mundo que está ahí es salvo, aunque hayan heredado el reino. Recuerden que el criterio está en el capítulo 25 del libro de Mateo. Esta gente estará en el milenio, o sea, estas gentes, aparte de la iglesia, aparte de todos los resucitados, la gente que entre al milenio entrará porque han sido declarados amigos, o sea, han tratado bien a Israel en sus persecuciones y en todos los males que acompañará a Israel en el tiempo de la gran tribulación. Por eso que el Señor les dirá: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve en el hospital, no me visitasteis, en la cárcel no fuisteis, etcétera. Y dirán: ¿cuándo te vimos, Señor? Si nunca te hemos visto así. Y el Señor les contestará: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, por tanto tampoco a mí lo hiciste. Y le dice: apartaos de mí, obradores de iniquidad. Y le dirá lo contrario, ¿verdad?, a los que están a su derecha, porque a estos les dice: por cuanto me disteis de comer, me disteis de beber, me visitasteis en la cárcel, cuando estaba enfermo, etcétera. Y ellos también dirán: ¿cuándo te vimos, Señor? Y Él les contestará: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Los llama a participar del reino, pero no es que sean redimidos necesariamente. Tendrán esa oportunidad, pero no lo son en este momento en que entran a heredar el reino. Seguimos adelante en el versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Y aquí entra una resurrección. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Además de la gente que entre al reino por el trato que le dieron a Israel, habrán otros que por haber sido resucitados, después de pasar por la gran tribulación, los terribles sufrimientos que pasaron, heredarán también el reino. Solo que estos sí estarán resucitados con cuerpos glorificados, ¿verdad?, listos para la eternidad, porque son gente que perseveró hasta el fin y que entregó su vida por causa del Señor. Y allí hay un juicio, ¿no? Esto ahí dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Todos sabemos que la iglesia será parte de esos que juzgarán. También se habla de los tronos de los 24 ancianos que implican a la iglesia, de tronos para los apóstoles que también juzgarán, como dice la palabra del Señor.
Dice aquí otra vez, que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire cómo se repite otra vez el número, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero si hay una primera resurrección, tiene que esperarse una segunda. Y sí, hay una segunda. La primera resurrección es la de los justos, en sus diferentes momentos. Como ya vimos, algunos de ellos resucitarán al final de la gran tribulación. La iglesia resucitará antes de la gran tribulación, como vimos ya, cuando es arrebatada al cielo, primero los muertos en Cristo y luego los que vivimos, seremos arrebatados. Ahí hay resurrección, es parte de la primera resurrección. Cristo es parte también de esas primicias, la primera resurrección. De hecho, la resurrección empieza con el Señor Jesucristo. Después vienen los que son de Cristo en su venida y luego el fin. El fin va a incluir el fin de la gran tribulación, el fin del siglo, ¿verdad? Etcétera. Hay quienes van a resucitar después de la gran tribulación, pero no es la iglesia. La iglesia es antes de la gran tribulación. Y dice la Biblia que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, después de esa resurrección, simplemente se cierra el círculo de la primera resurrección, lo que da apertura a la segunda resurrección, pero que está separada de la primera por más de 1000 años. ¿Por qué? Porque está de por medio el milenio. Esta gente que no es creyente y que comparecerá ante Dios en el trono blanco, resucita después del milenio. Y si en el milenio o un poquito antes resucitan estos santos, pues entonces hay una separación de más de 1000 años, porque no sabemos el tiempo en que el diablo engañará a las naciones existentes en el tiempo del milenio. Por eso digo más de 1000 años. Hay una separación. O sea, no existe nada como que todos vamos a resucitar de un solo. Y entonces el Señor pone unos allá y pone otros allá, y estos son salvos, estos no, y allí es que se opera el juicio en una sola resurrección de todo el mundo. No existe eso en la palabra de Dios. El programa de Dios está muy claro y muy detallado, no solo en Apocalipsis, lo tenemos en las epístolas también. Ahí está en Primera de Tesalonicenses, clarísimo cuál es el orden de la primera resurrección. No debe confundirse nadie en este sentido. Luego dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, ¿cómo se menciona? 1000 años. Y se enfatiza en varias de esas ocasiones que se menciona que es el reino de Cristo. Mire el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es claro, hermanos, que hasta este versículo, que es el versículo 7, se menciona con mucho énfasis el hecho de que Cristo reinará 1000 años sobre la tierra. Hay gente que no puede captar esto. El milenio es ese reino. Cristo gobernará el mundo 1000 años. Y gobernará con su iglesia.
Y allí estará también el pueblo de Israel, los santos del Antiguo Testamento estarán en ese milenio. De hecho, el milenio servirá para una socialización entre los santos del Antiguo Testamento y la iglesia del Señor, y también los santos que sean resucitados después de la gran tribulación, una socialización. Ahí donde podremos ver a los padres del pueblo hebreo, a los patriarcas, ahí donde podremos ver y conocer a hombres como David, como Salomón, los que han sido salvos, Dios sabe quiénes son, ¿verdad? Ahí donde podremos conocer a grandes guerreros de la fe, gente que nos ha inspirado hoy en día a perseverar nosotros también. Tendremos 1000 años, que no es poco tiempo, para poder conocernos y para poder socializar con todo el pueblo salvado, tanto de la antigüedad como de la era cristiana. Entonces, en conclusión sobre este asunto del milenio, que vamos a entrar en unos detallitos acá, es literal. Si usted me pregunta, ¿el milenio es espiritual, es simbólico o es literal? Es absolutamente literal. O sea, no hay otra forma de poder explicar cómo aparece tan repetida y enfáticamente el milenio. Aunque no la palabra milenio, vuelvo a decir, milenio es una palabra compuesta que quiere decir 1000 años. Entonces, nadie puede esperar que aparezca aquí la palabra milenio. Con solo que diga 1000 años, está diciendo milenio. Es como muchos que dicen, en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay la palabra Trinidad. ¿Por qué ustedes dicen Trinidad? En la Biblia no está la palabra Trinidad. Bueno, es cierto, no está la palabra Trinidad. Pero están los elementos de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres que son personalidades o personas diferentes, es una sola deidad. Esa es la Trinidad. No necesito que me diga Trinidad la Biblia, pues es una palabra que se aplica a un concepto que emana de las páginas de la Biblia, que son 3 en 1. Además, cuando alguien me dice que en la Biblia no está la palabra Trinidad, yo le digo, pues tampoco está la palabra Biblia y usted la está usando, porque no aparece la palabra Biblia, pero está bien dicha. ¿Qué quiere decir Biblia? Quiere decir libros, de una palabra muy conocida que es biblos. Es una palabra que todos podemos familiarizar con lo que es este conjunto de libros, que son 66, porque no contamos los libros apócrifos, que son 7, de manera que estamos con 66 libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? Libros. ¿Y cuántos libros hay aquí? 66. Bueno, pues está bien dicho, Biblia, libros. Es lo mismo que milenio, 1000 años. Es todo lo que significa. Ahora, ¿es necesario el milenio? Porque algunos dicen, ¿para qué reinar 1000 años? Si después del milenio viene el reino eterno, o sea, la eternidad, en la cual Cristo reinará, y también el Padre, de hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reinarán en toda la eternidad. ¿Para qué un milenio? ¿Para qué un adelanto de 1000 años? Por muchas razones. El milenio es necesario para que se cumplan una serie de promesas que se encuentran en los pactos de Dios con Abraham, con David, y aún en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, donde Dios habla de este reino de
aunque no dice 1000 años, es una revelación que está aquí en Apocalipsis, es un reino que él dice que establecería sobre la tierra y que viene desde el Antiguo Testamento, donde hay abundante material, textos bíblicos que nos hablan de un reino del Mesías sobre esta tierra. Entonces es necesario que se cumpla. Hay que recordar algo, hermanos. Para Israel, las promesas que se dieron en los pactos y en otras profecías siempre fueron promesas, digamos así, terrenales. A Israel Dios no le ofreció el cielo, le ofreció un reino acá en la tierra. A Israel las promesas fueron de prosperidad, de bendición en la tierra que le iba a dar, la extensión, la productividad de esa tierra, etcétera. A la iglesia es que el Señor le ha prometido grandes cosas espirituales, celestiales. Nosotros sí podemos decir que a la iglesia no se le ha prometido un reino terreno, sino aquel al cual se refirió el Señor cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Es el reino de Dios, el reino eterno. Pero a Israel había que cumplirle, y hay que cumplirle sus pactos, sus promesas. Entonces es necesario que se cumplan. Por eso es que los que niegan la verdad del milenio y dicen que tal cosa no existió o no existe, ni existirá, no pueden explicar el cúmulo de profecías que hay en la palabra sobre la restauración de Israel, sobre el reino de David, etcétera, etcétera. No lo pueden explicar. Y lo único que atinaron a hacer es espiritualizar todo y decir: bueno, eso es simplemente para la iglesia. Son profecías que se cumplen en la iglesia. Es muy fácil decirlo. Pero cuando entran a los detalles se confunden y se enredan. Además, tienen que suprimir a Israel. Es decir, para ellos Israel se acabó. Dios no le da oportunidad a Israel más. Según ellos, los tratos de Dios con Israel terminaron ante la muerte del Mesías y se acabó Israel. Como nación, Dios no le tiene ningún cuidado. Es un error grave. Si ustedes leen capítulos 10 y 11 de Romanos, un judío hablando sobre esto, el apóstol Pablo, da unos argumentos que son poderosos, fuertes, sobre el hecho de que Dios no ha desechado a Israel, que Dios lo tiene ahora en paréntesis, en pausa, pero llega el momento. Y ese milenio es el momento en que de nuevo empiezan los tratos con Israel, y de ahí sigue tratando hasta que el Israel físico de aquel momento se convierte, porque muchos se convertirán cuando el Señor ponga su pie en el monte de los olivos. La Biblia lo dice en el libro de Zacarías muy claro. Y otros tendrán esa oportunidad durante la gran tribulación y serán salvos también. A ellos se refiere la Biblia aquí en este pasaje que leímos: los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, etcétera. Muchos de ellos serán del pueblo judío. Entonces es necesario que las promesas acerca de Israel se cumplan. Esas promesas incluyen un reino terreno, incluyen que ellos serán restaurados espiritualmente, incluye que estarán otra vez en su tierra con las dimensiones que Dios le prometió a Abraham. Nunca la han tenido, nunca ellos han tenido a la tierra tal como se la delimitó Dios a Abraham, pero en el milenio
sí la tendrán. De manera que todo eso tiene que cumplirse. Esta es una promesa que se tiene que cumplir aquí en la tierra. Negar el milenio es caer en la ambigüedad para explicar profecías del Antiguo Testamento y también profecías del Nuevo Testamento. Será aquí en la tierra. Yo tengo varios textos aquí, no le puedo leer todos estos textos porque lamentablemente el tiempo no nos da para también leer todos los textos, pero pueden buscar, por ejemplo, en Isaías 11:9, en Zacarías, que ya lo mencioné, 14:9, eso se puede traer al Salmo 2, versículo 8, Isaías 42:4, Daniel 2, 35 y 35 y 44 y 45, y esto nos trae también a el Nuevo Testamento. Lucas, cuando se anunció el nacimiento de Cristo, se habló que Dios le daría a ese que iba a nacer el reino de David su padre. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, 31 y 32, tenemos esto, de manera pues que será un reino terreno de Israel. Tal vez Israel en el tiempo del milenio tenga unos cambios geográficos. De hecho, uno de ellos sucederá cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, que es a donde Él, para decirlo así, aterrizará, y se partirá el monte haciendo un gran valle en medio de ese monte. Habrán distintos cambios en la tierra de Israel geográficamente, y sin duda pues tendrá una extensión, como ya dije, mayor que la que tiene en la actualidad. En la actualidad Israel casi no tiene tierra, tiene como 17,000 kilómetros cuadrados, o sea que es cualquier país de los pequeños en Centroamérica es muchísimo más grande que Israel. Costa Rica tiene 51,000 o 52,000 kilómetros, Panamá tiene 76,000 kilómetros, y los otros de Centroamérica pues son también grandes, exceptuando El Salvador, que es el más pequeño del área, pero aún El Salvador es mucho más grande que Israel en la actualidad. Pero ese no es el territorio que Dios les prometió en cuanto a cantidad se refiere, en cuanto a extensión se refiere. En ese tiempo también, además de los cambios geográficos, habrán bendiciones especiales. Esas se narran, por ejemplo, en Isaías 65, 2 o 20, perdone, que ese se lo voy a leer, hermanos, pero usted lo puede guardar ahí, puede también tenerlo como referencia. Voy a leer de Isaías, primero el 65:20, y dice así: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, la longevidad. En otra parte también dice que la edad de los hombres será como la de los árboles, y un árbol en algunos sitios dura más de 1000 años. Yo conocí árboles que personas conocedoras me dijeron, este árbol tiene 2000 años. Allá en Getsemaní, en Israel, hay árboles que se calcula en 2000 años de antigüedad, y eso se calcula por el tronco de los árboles. Tienen un tronco así gruesísimo, aunque lo han podado, y ahora el árbol no es tan alto. Tampoco el olivo es muy alto. Yo conocí en California árboles de 2000 años, allá en Sequoia, muy, muy hermoso esos árboles, que los demás árboles
parecen matitas chiquitas al lado de esos gigantes. Entonces los árboles, la edad de los árboles viene a ser mayor que la edad de los humanos. También habla aquí algo muy, pero muy interesante sobre el reino milenial, donde dice el verso, en la parte segunda del verso, no habrá más niño que muera de pocos días. Quiere decir que las enfermedades infantiles no existirán, serán suprimidas. Ni viejo que sus días no cumpla, igual que las enfermedades de la vejez. Aunque no es que será excluida la muerte, pero sí a causa de la sanidad del ambiente que habrá en el milenio y de la productividad de la tierra, etcétera, las personas vivirán casi como al principio, cuando vivían 900 y pico de años la gente. Y un niño, pues gracias a Dios, ¿no? Porque siempre la muerte de un niño por cualquier enfermedad es muy dolorosa. En este caso, ese tipo de enfermedades infantiles no existirán. El niño será como de 100 años. Todavía una persona de 100 años es visto como un niño. Y el pecador de 100 años será maldito. Noten que aquí habla de pecador. Quiere decir, esto es muy sencillo. Un pecador que quiera continuar en su pecado abiertamente en rebelión contra Dios, no llegará a los 100. O sea, a los 100 años será el máximo que llegue. Dios no le va a dar 900 años ni el milenio completo a un pecador. Dice la Biblia que el pecador de 100 años, o sea, no va a pasar de esa edad. Entonces, el otro texto que quería leerles también está en el 65. Dice 25, no trabajarán en vano, el 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aquí hay otra bendición. Hay muchas, hermanos, muchas. No puedo enumerar todas, pero estas me parece que son cardinales, ¿no? No habrá fiereza en los animales que hoy son fieros, ¿verdad? Ellos vivirán al lado de otros animales que hoy serían cacería para ellos, ¿no? La serpiente, para el que diga que la serpiente no come polvo, conforme Dios le dijo que comería ya en el Edén, yo creo que de andar arrastrada debe metérsele mucho polvo al sistema digestivo, pero acá sí, acá la serpiente comerá polvo. Muy interesante el cumplimiento ahí de esta palabra de juicio que Dios le diera a la serpiente. Hay otros textos más, hermanos, muchos más. Aquí tengo Jeremías 25:5, tengo Lucas 1, 31 y 32, tengo 11:15 de Apocalipsis, tengo 19:6 de Apocalipsis, para confirmar lo que se lea en los capítulos de Jeremías y de Lucas. Tengo a Jeremías 39, ese es poderoso, y Oseas 3, 4 y 5, que también es poderoso. Les quiero leer en Isaías otro texto muy interesante que nos deja el Señor ver aquí. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 3, Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Israel, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas,
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, la capital del mundo será Israel. ¿Cuántas ciudades han deseado eso? En la antigüedad Roma, en la actualidad hay ciudades que quieren darse ese título de ser las capitales del mundo, pero Israel sí lo será. Jerusalén será la capital del mundo. Y noten lo que les decía antes, así como habrá gente impía que permanecerá impía en el milenio, habrán otros que subirán a Jerusalén buscando palabra de Jehová. De hecho, en el milenio los judíos serán los misioneros que predicarán la palabra por toda la tierra. Hay un resultado de esto. Mucha gente podrá convertirse en el tiempo del milenio. Repito lo que he dicho algunas veces, no pertenecerán ya a la iglesia. La iglesia es un pueblo único, pero sí serán salvos para la eternidad si aceptan a Cristo. Entonces, la gente del milenio va a ser Israel, obviamente, pero no el Israel por ser israelita, hermano. Ese que usted tal vez conoce y dice, ese va a ser salvo. No, hombre, si yo lo conozco como un estafador, o lo conozco como una persona codiciosa de ganancias, etc. Estoy hablando del Israel como nación que viva en aquel tiempo. Después de pasar todos los castigos de la gran tribulación y después de ser probado ese pueblo, ¿verdad? Al punto de querer el diablo destruirles, que es cuando Dios interviene y les salva, ellos recibirán a Cristo, se arrepentirán. La Biblia dice que llorarán al Señor cuando le pregunten por sus heridas. Y el Señor diga, fui herido en casa de mis hermanos, se acordarán y dirán, nosotros fuimos los que lo herimos, y lo aceptarán como Salvador, pero miles y miles y miles. Es cuando dice Pablo, todo Israel será salvo, el Israel de ese momento. Dios quiera que el Israel de hoy, el Israel que vive hoy, también aceptara a Cristo y fuera salvo. Dios quiera que así fuera. Hay judíos convertidos, muchísimos se están convirtiendo al Evangelio, hoy en día también. Pero este es el punto, ¿no? Y todo judío y cualquier persona en el mundo que se arrepienta, encuentra perdón de Dios, porque Dios lo ha prometido. Entonces, amados, Israel, como decía, será capital del reino milenial, será el centro espiritual, de acuerdo a Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Israel será de donde sale la palabra de Jehová y la ley. Alguna nación dice, yo no voy a subir a Jerusalén, pues Dios viene y le cierra la lluvia, le cierra la llave de paso. A ver si en un año no están subiendo, porque habrá formas de Dios disciplinar al que no quiera estar sujeto a la ley establecida por Él. Hay que entender que en ese tiempo el Señor regirá el mundo con vara de hierro. Nadie se imagine al Señor mirándolo así como una carita así. No, con una carita de ser engañado. No. Allí, Él como Rey de Reyes y Señor de Señores, regirá el mundo con vara de hierro, porque el hombre tiene que entender que lo que necesitaba este mundo para que los sistemas funcionaran, aún los sistemas como el sistema de salud, los sistemas sociales, todos esos programas que hay que deberían beneficiar a las personas y no lo hacen porque hay corrupción, en este tiempo el Señor demostrará que sin haber esa corrupción había bendición para todos. Y por eso Dios bendecirá en el milenio a todos los que estén bajo ese paraguas del reino de Jesucristo. Dejando esta parte ahí, hermanos, debemos ver que hay gente que no cree en el milenio. Estos se llaman personas desde el punto de vista amilenial.
es una palabra, es una letra en este caso que quiere decir no, es amilenial, es no milenio, no hay milenio. Son los que espiritualizan, que mencionaba yo ahora, todas las promesas y profecías que hablan de un reino eterno, de un reino del Mesías, no el eterno. El eterno es después del milenio. Y entonces lo quieren espiritualizar, sin embargo van a encontrar serios obstáculos, porque ¿cómo explicarían que haya pecadores en ese reino milenial? Si es el reino eterno y celestial, en el reino eterno y celestial sí no pueden haber pecadores. Los que estén ahí ya pasaron todas las pruebas, ya son redimidos, son gente salva. Dios no tiene que lidiar con pecado allá arriba. Pero en el reino milenial sí los habrá, la Biblia lo dice. Habrán rebeldes y la prueba de eso es que el diablo es desamarrado y soltado y de una vez multitudes lo van a seguir. Eso está aquí al final. Indica que el hombre no redimido, hermanos, aunque el pecado no está tan fuerte porque no hay quien lo instigue, acá dentro en el corazón humano está la maldad. Y quiero decirle algo que no es mío, es de otros siervos del Señor, que también los oí decir en mi niñez. El hombre a veces resulta ser más malo que el diablo mismo. Porque el diablo cree en Dios. Dice que los demonios creen y tiemblan. Por lo menos tiemblan. El hombre ni siquiera eso. El hombre dice no hay Dios, y ahí está el hombre topo, como le llamo yo, hablando contra Dios, y cree que Dios va a bajar a decirle, ¿estás hablando contra mí? Cuidadito. No. Hay un día en que Dios va a llamar a todos a juicio. Dios no está apurado en eso. Pero definitivamente el pecado anidado en el corazón humano está ahí, hermano, que no hubiera diablo. El pecado está ahí, la naturaleza pecaminosa permanece. Por eso es que Dios tiene que desarraigar, hermanos míos, el pecado de esta creación de Él. Entonces, en el reino eterno, en el reino celestial, no habrá ningún tipo de pecado. En el reino milenial, sí, por eso es que el reino milenial es una de las razones, no puede ser el reino celestial, como pretenden los que niegan el milenio, que se llaman amilenialistas, es decir, no milenio. No habría forma, hermanos, de explicar para el que no cree en el milenio el verso 5 del capítulo 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Si el reino milenial es el reino eterno, estos muertos, ¿cuándo van a resucitar? Porque dice que es después del milenio que resucitarán. Si van a resucitar después del milenio, y le damos la razón a los que niegan el milenio, y que dicen que el milenio es el reino eterno y celestial, entonces ¿cuándo resucitará esta gente? Nunca. No habrá resurrección de ellos. No, hermanos, no es el reino celestial ni el reino eterno, es el milenio gobernado por el Mesías, demostrándole al mundo que lo que necesitaba para gobernar bien esta tierra era ponerlo a él en el trono. Eso es lo que no han hecho la gente a través de los milenios, y que a la fuerza lo tendrán que hacer en el tiempo del reino de Cristo, los que sean personas no salvadas, ¿verdad? A la fuerza en ellos. En nosotros no, porque seremos parte de esto. Gloria al nombre del Señor. Los otros que estarán en el milenio, además de Israel, además de la iglesia, obviamente, son las naciones que hubieran sido salvas, que andarán a la luz de la ciudad de Dios, y que serán aquellas naciones que tendrán que entrar y aplicarse a la ley del milenio que saldrá de Jerusalén.
Después del milenio, bueno, perdóneme, tengo que volver un poquito atrás. Solo para mencionarlo, además de los que niegan el milenio, los que dicen no al milenio son amileniaristas. Están también los que son postmileniaristas. Estos post son los que creen que Dios, o sea, no hay milenio como tal, que el milenio es este que vivimos ahora, desde la muerte de Cristo, es este tiempo. Y que bueno, yo no sé dónde está amarrado el diablo, porque yo lo veo más suelto que nunca. Y que después la iglesia va a ir poco a poco conquistando al mundo hasta conquistarlo del todo con el evangelio, y ese es el reino que le entregará a Cristo, que lo inaugurará y a la vez empezará el reino eterno. Eso es absurdo, hermano. La iglesia no va en camino a mejorar este mundo, al contrario. El mundo está dañando a la iglesia. Hay que tener cuidado en esto, porque si no tenemos cuidado, el mundo es el que está absorbiendo a la iglesia y no la iglesia al mundo. Entonces, hermanos, el otro grupo es el premilenialista. ¿Quiénes son los del punto de vista premilenial? Nosotros tenemos el punto de vista premilenial, que es el que tuvo la iglesia al principio. Si leemos cuando ellos hablan de la venida de Cristo, la presentan como la he presentado yo en estos días. Es decir, el Señor arrebatando su iglesia, llevándola arriba. De ahí que aprendemos nosotros. La iglesia fue por 300 años, los primeros 300 años, fue desde el punto de vista premilenial, o sea, que Cristo viene antes del milenio, y en este caso, antes de la gran tribulación. Viene la gran tribulación y después de la misma, que son 7 años, establece el milenio, o sea, su reino milenial mesiánico sobre la tierra, esta misma. Ese es nuestro punto de vista, que está respaldado por enorme cantidad de profecías y de pasajes de la palabra del Señor que nos dan una plataforma muy fuerte en términos bíblicos para esto. Nosotros creemos que el Señor viene antes del milenio. Primero está el arrebatamiento de la iglesia, después está la gran tribulación. Inmediatamente al final de la gran tribulación, lo que marca el final es la venida de Cristo en gloria. Le llamamos la venida de Cristo en gloria porque será una venida visible y establecerá su reino de 1000 años. Ese es el programa bíblico. Tenemos ahora la parte segunda. Dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí termina la existencia maligna de Satanás. No la existencia de él, pero sí de su malignidad. Porque mire, sale del abismo, que es su cárcel, por 1000 años, y de una vez salió a engañar y a levantar la gente contra Dios, lo cual consigue en su gran mayoría. No es que todos caerán en el engaño satánico, pero la mayoría sí, los levantará para pelear contra Cristo. Y allí es distinto, porque ahí es Dios mismo, el Padre, y envía fuego de Dios
el cual consume a todas esas multitudes que se enardecerán contra el Señor y su reino, y a Satanás lo lanza al lago de fuego y azufre, donde estaban. Es decir, acuérdense que en el capítulo 19 son lanzados el falso profeta y el anticristo al lago de fuego. Ellos son los que cortan la cinta de inauguración del lago de fuego. Y después les cae encima el diablo también, que es el que llega ahí como tercer ocupante del lago de fuego. Aquí la guerra se llama Gog y Magog, no porque sea la misma que hablamos ya, que estudiamos, que aparece anunciada en el capítulo 14 de Apocalipsis y luego realizada en el capítulo 19. Esa obviamente es la guerra de Armagedón, pero la guerra de Gog y Magog es una guerra en la cual interviene Rusia y muchos satélites de ella, y que es derrotada, y la palabra dice que durarán meses enterrando cadáveres de soldados muertos en esa terrible guerra. Es una guerra distinta a Armagedón. La guerra de Gog y Magog, la tercera, es esta guerra que ocurre después del milenio, cuando el diablo sale a engañar otra vez, engaña a las naciones, la levanta contra el campamento del Señor Jesucristo y es destruido, ahora sí, por el fuego divino, fuego de Dios, siendo el diablo lanzado, ahí sí dice que será atormentado por los siglos de los siglos, es decir, se acabó, ya no hay oportunidad. Hay gente tan misericordiosa que dice que Dios en ese tiempo del milenio le dará una oportunidad al diablo. No, ya el diablo no tiene oportunidad. El diablo no puede arrepentirse de ninguna manera ya. Dios le dará una oportunidad a la gente. A ellos sí. El milenio será una oportunidad para ellos, pero no para Satanás. Satanás ya está condenado desde hace tiempo. El Señor lo reprenda. Entonces, encontramos ahí ya el principio, hermanos, del gran juicio del trono blanco. Como es algo que se puede explicar en pocas palabras y luego entramos al 21 y 22, pues lo vamos a dejar aquí para no excedernos en el tiempo y quedamos pues en la destrucción, no aniquilación, pero sí la defenestración de Satanás y su ejército, y también la muerte de todos los que se levantaron contra el campamento del Señor al final del milenio. Ya ahí nos vamos aproximando a la era eterna. Después del trono blanco, ya se abre la cortina de la eternidad. Si Dios lo permite, esperamos terminar el próximo jueves, si el Señor no ha venido, porque lo estamos esperando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos has dado el privilegio una vez más de compartir la palabra. Bendice a cada hermano, ayuda a cada uno, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Te pido, Señor, que en muchos amigos pueda despertarse la fe y puedan acudir a ti antes de que sea tarde. Te pido, Señor, que bendigas al enfermo, aquel que está con el COVID, Padre, ayúdale, levántale, Señor, anula todos esos síntomas. Tú tienes poder para sanar en forma sobrenatural, Padre, y sé que ya lo has hecho con muchos. Te pido que ayudes a los que están de luto, dales fortaleza, Padre, dales a ellos ese bálsamo que viene de lo alto, Señor, y a todo tu pueblo lo encomiendo en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.
El mundo se detuvo